Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio del libro de Daniel. Estamos en el capítulo número 7 y hay algo que yo creo que ya todos nosotros hemos percibido. Por ejemplo, en aquel tiempo vemos que el Señor hablaba en muchas ocasiones por medio de sueños, ¿verdad? Vimos que al rey Nabucodonosor le habló varias veces por sueños. Al rey Belsasar le habló por medio de una escritura en la pared. Les hablaba también por medio del profeta. A muchos reyes se les habló por medio de profetas. Los profetas recibían de parte de Dios revelaciones y sueños. Quiere decir que Dios nos puede hablar por medio de sueños también a nosotros. De manera que Dios en su soberanía nos puede hablar de formas diferentes. Lo importante es que nosotros podamos oír y atender la voz del Señor. En este capítulo 7 que estamos estudiando, Daniel ha tenido un sueño y ha tenido unas visiones, y el Señor le está mostrando el futuro de la humanidad. Y en los primeros 7 versículos de este capítulo 7, Daniel nos describe que vio las 4 bestias que simbolizan los 4 imperios mundiales. Y él en el versículo número 1 dice que escribió solo lo más importante del sueño. O sea, hay cosas que él no las dejó escritas, sin embargo, él las vio y se le revelaron en su momento. O sea, él está reposando y tiene un sueño y ve las bestias, ¿verdad? Que luego le explican a qué corresponde esas bestias. Entonces, en el versículo 8 que nos corresponde el día de hoy, nos dice Daniel que mientras él contemplaba los cuernos, mientras yo contemplaba los cuernos, dice. Todos sabemos que los cuernos en la Biblia simbolizan naciones, simbolizan poder. Quiere decir que Daniel está contemplando las naciones representadas en esos cuernos, los poderes que se iban a levantar a nivel mundial. Y no cabe duda que algo extraordinario él estaba viendo, porque se queda contemplando. Él está contemplando los cuernos. Y luego dice, en esa contemplación que él tiene, de repente surge un cuerno pequeño. Hay otro cuerno, aparte de los 10 cuernos, y ese cuerno sale de entre los 10 cuernos. O sea, él está viendo surgir a un personaje en medio de esas 10 naciones que van a representar los 10 cuernos que están descritos en la cuarta bestia.
Y ve cómo ese cuerno pequeño, dice, delante de él se arrancaron 3 cuernos de los primeros 10. O sea, quedaron 7, porque son arrancados 3 cuernos. O sea, 3 naciones, 3 reinos, 3 imperios que se levantan, se quitan, desaparecen. Y entonces da alguna descripción de ese cuerno pequeño. Dice, y he aquí que este cuerno, el cuerno pequeño, tenía ojos como de hombre. O sea, realmente no es un cuerno, es un personaje lo que él está viendo, representado en ese cuerno. Y ve que tiene ojos y tiene boca. Y una boca que habla grandes cosas, dice. O sea, Daniel lo está viendo y lo está oyendo, porque si está describiendo que habla grandes cosas, él está oyendo lo que está hablando ese cuerno pequeño. Pero no lo deja escrito que es lo que él oye que habla ese cuerno pequeño. Nuestra atención acá se dirige ahora hacia los 10 cuernos de la cuarta bestia. Observemos que ellos no representaban un quinto imperio, un quinto reino. Crecieron de la cabeza de la cuarta bestia, el cuarto imperio. Ahí Daniel ve que crecen los 10 cuernos y que esto constituye el último desarrollo de la cuarta bestia. ¿Por qué habla del que constituye el último desarrollo de la cuarta bestia? Se dice esto porque ese cuarto imperio va a resurgir en el periodo de la gran tribulación. Y luego se hace la comparación de los dedos de la primera visión de la imagen que había visto Daniel. Esos dedos que son 10 dedos. Y en esos 10 dedos, el rey Nabucodonosor vio y a Daniel se le reveló que estaban compuestos de hierro y de barro, los dedos. O sea que el hierro estaba ahí, es decir, Roma estaba ahí en esos cuernos. Pero también estaba el barro, o sea, la debilidad de ese imperio. Ahí estaba también. Creemos que el hierro representa al gobierno autocrático de un solo hombre y el barro representa a una multitud, o sea, a una democracia. Cuando el Señor Jesucristo gobierne en esta tierra, después de esos 4 imperios, no va a andar preguntando a las personas qué quieren que Él haga. En realidad, Dios va a quitar de su reino todo aquello que ofenda y a cualquiera que se rebele contra Él. Él lo va a quitar. Va a haber una depuración en ese imperio. El imperio romano se desmembró y cayó debido a su corrupción interna y a la podredumbre moral en que se desarrollaba y vivía. Todos estos 4 imperios cayeron por los mismos motivos, por corrupción y por inmoralidad. Pero el imperio romano va a ser reunido nuevamente y es interesante que a través de la historia algunos hayan estado buscando a alguien que lo hiciera. Aquí se nos habla de otro cuerno pequeño que se convertirá en la clave de toda esta situación, de ese cuarto imperio. Él arrancará de raíz a 3 de los 10 cuernos y se establecerá él mismo sobre todos ellos. No sabemos al día de hoy exactamente cuáles serán esos 10 reinos, pero ellos provendrían de la desintegración del Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano conquistó muchas ciudades y de entre esas ciudades es donde se van a formar, establecer los 10 reinos, que son los 10 cuernos. Observemos este detalle del versículo número 8 que dice, este cuerno tenía ojos como de hombre, lo cual denota inteligencia y genio.
de ese cuerno pequeño. Y finalmente dice que tenía una boca que hablaba con gran insolencia, que hablaba grandes cosas o que hablaba arrogancias, lo cual describe el carácter blasfemo de este hombre. O sea, aquí ya en la revelación que es progresiva, el Señor está mostrando el proceso que se va a dar de la aparición del anticristo. Cómo va a surgir de entre las 10 naciones, se va a imponer y va a derribar a 3 de ellas, y este va a hablar grandes cosas, va a hablar con arrogancia, va a blasfemar contra el nombre de Dios. Entonces el versículo número 9 de este capítulo 7 nos sigue diciendo Daniel, y él dice, estuve mirando. O sea, luego de describir, porque hasta el versículo 8, él describió las 4 bestias y describió al cuerno pequeño. Ahora en el versículo 9 hay un cambio y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. No nos dice Daniel quién puso los tronos, pero alguien en ese momento empezó a colocar los tronos. Porque así lo dice él, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Él lo describe claramente ahí Daniel. Él vio a un anciano de días y describe algunas características del anciano y dice que estaba vestido de blanco, que su vestidura era tan blanca como la nieve. Y el pelo de su cabeza era como lana limpia. Describe que su trono era un trono compuesto de una llama de fuego y que las ruedas del trono era fuego ardiente. O sea, yo creo que nadie de nosotros hemos visto jamás en nuestra vida un trono que sea de fuego y que tenga ruedas y que las ruedas sean de fuego también. Ni hemos visto a un anciano de días como el que describe aquí Daniel, con vestidura blanca y su cabeza como lana limpia. O sea, él está dando ya una descripción de lo que hay en el cielo. Obviamente que aquí la visión de Daniel cambió de estar sobre la tierra y entonces ahora está viendo en el cielo lo que está ocurriendo simultáneamente a lo que está pasando en la tierra. Entonces, mientras aquí se están desarrollando estos imperios y está surgiendo el anticristo, en el cielo se estarán colocando los tronos y Dios, el Padre, estará sentándose en su trono de fuego, lo que quiere decir que se está preparando para el juicio. Esta figura más o menos podría ilustrar lo que Daniel está viendo. Está viendo un trono de fuego y al anciano de día sentado en el trono, y ese trono tiene ruedas como de fuego. Pues es difícil imaginarlo, pero Daniel no da mucha descripción y nosotros como seres humanos algo así podríamos imaginar que es lo que Daniel está describiendo, que está viendo en ese momento. O sea que, como decimos, la escena se trasladó al cielo, inmediatamente se hace visible el trono de Dios. Y miren, y coincidentemente, bueno, no coincidentemente, sino que después de 2000 años de esta visión de Daniel, Juan tiene una revelación similar, porque esto lo vemos en el Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5, donde se describe la misma escena que está viendo Daniel. La está viendo Juan o la ve Juan para ese tiempo. Pero eso se trata de la preparación para el juicio de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo a la tierra. Aquí se está describiendo exactamente ese acontecimiento que pronto va a suceder en la tierra. Quiere decir que si hoy apareciera o mañana apareciera ya el anticristo, inmediatamente en el cielo ya está colocado el trono de Dios y otros tronos y todo se está preparando para un gran juicio. Y dice aquí, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos.
esta frase corresponde a Apocalipsis 4:4. Mientras que en Apocalipsis, Juan, que fue el escritor, dio el número de los ancianos y dio otros detalles. Aquí en este pasaje de Daniel, podemos ver que Daniel no estaba preocupado con los detalles, ya que su tema no incluía hablar de la iglesia ni de su futuro. Daniel está revelando más que todo la parte de la cuarta bestia, del cuarto imperio, lo del anticristo y el trono de Dios, y describiendo ya el inicio del juicio que se espera va a ocurrir en la gran tribulación. El anciano de días acá, obviamente que es el Dios eterno, es Jehová. Dice que su vestido era blanco como la nieve. Esto se refiere a sus atributos de santidad y de justicia. Y también describe Daniel el pelo de la cabeza de este anciano, que es como lana limpia. Eso nos habla de la infinita sabiduría de Dios. Su cabello blanco habla de la sabiduría de Dios, la infinita sabiduría de Dios. Y habla de su trono que era como llama de fuego. Eso nos dice que está hablando del juicio, como se puede ver también en Apocalipsis 4:5. Finalmente, Daniel describe el fuego ardiente de las ruedas del trono de Dios. Y esto nos habla de la energía irresistible y del poder de Dios que no deja de actuar. Esa misma figura, esa misma revelación la ha tenido también Ezequiel, y lo podemos leer en el capítulo 1 de Ezequiel, versículos 13 al 21. Debemos de notar que los tronos de juicio aparecen simultáneamente con la aparición del cuerno pequeño. Los juicios de Dios sobre el reino de la bestia abarcarán el período de la tribulación, de la gran tribulación, que vendrá sobre la tierra y que fue profetizado también por el Señor en el sermón del Monte de los Olivos, que está detallado en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. El versículo 10 sigue describiendo Daniel de lo que él está viendo en el cielo, y dice que un río de fuego procedía y salía delante de él, delante del anciano de días, delante de ese trono de fuego con ruedas de fuego. De ahí procede un río de fuego. Y además describe que millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. O sea, lo que Daniel está viendo es impactante, es impresionante. Se le ha abierto las puertas del cielo y él está observando todos los preparativos para el juicio de la gran tribulación. Dice que el juez se sentó, o sea, el anciano de días, y los libros fueron abiertos. O sea, todo se está preparando para llevar a cabo ese juicio. Este es un escenario para los juicios de la gran tribulación y el retorno de Cristo para establecer su reino aquí en la tierra, como lo podemos ver en Apocalipsis 5 del 11 al 14. O sea, la revelación de Daniel coincide exactamente o revela exactamente lo que Juan vio también en el Apocalipsis. O sea, 2000 años, casi 2500 años después de lo que Daniel está describiendo, lo ve Juan también estando en la isla de Patmos. Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. También vio y oyó la voz de los seres vivientes, que son 4. Pero también vio y oyó la voz de los ancianos. Y dice Juan que su número era millones de millones. O sea, ha sido una escena impactante, impresionante, algo fantástico poder haber visto eso. El versículo 12 de Apocalipsis 5 dice,
que decían a gran voz, o sea, ¿quiénes? Los ángeles, los seres vivientes, los ancianos, dicen a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, de tomar las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Si se dan cuenta, hay 7 aspectos que el Cordero de Dios va a tomar. Va a tomar primero el poder, segundo las riquezas, tercero la sabiduría, cuarto la fortaleza, quinto la honra, sexto la gloria y séptimo la alabanza. 7 aspectos interesantes. El versículo 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Mire, esto es impresionante, hermanos. O sea, no solamente los ángeles, los seres vivientes y los ancianos, sino que todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, dice Juan, al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, a Dios el Padre y a Dios el Hijo, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea, esta visión de Juan confirma o ratifica la visión de Daniel. La gloria, la justicia, la santidad y los demás atributos son inherentes a la persona del Cordero. Como dice el autor de la epístola a los Hebreos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. El versículo número 11 nos dice Daniel, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, pero no dice qué palabras hablaba el cuerno, ese cuerno pequeño, pero dice Daniel que él miraba a causa, o sea, lo que causaba que él mirara era el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Y luego dice Daniel que miraba hasta que mataron a la bestia. ¿A cuál bestia mataron? La cuarta bestia. ¿Quién es la cuarta bestia? El imperio mundial de Roma que resurgirá en el periodo de la gran tribulación. Entonces Daniel ve que mataron a la bestia. O sea, la destrucción de ese imperio. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. O sea, en realidad la bestia aquí es la figura del imperio que fue quemado en el fuego. O sea, como ya el anciano de día se ha sentado en el trono de fuego, entonces ha ejecutado el juicio y decidió dar muerte a la cuarta bestia. Quemado en el fuego quiere decir que fue lanzado al infierno. Mientras Dios esté disponiendo la escena de juicio en el cielo para determinar quién entrará en el reino, porque recuerde que Juan dice que él abrió los libros, tenía ya los libros en sus manos. Mientras esté sucediendo esta escena del juicio en el cielo, para ver quién va a entrar en el reino, el cuerno pequeño estará blasfemando y jactándose de forma pública y muy audible. Eso está en Apocalipsis 13 del 5 al 6. Sin embargo, su juicio ha sido determinado y su reino ha sido condenado al fracaso. No va a poder sobrevivir ese cuerno pequeño. Apocalipsis 13, 5 y 6 nos dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre
de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Si se da cuenta, nos damos cuenta, hermanos, exactamente lo mismo que Daniel está describiendo es lo que Juan está confirmando en la visión que tuvo Juan también del Apocalipsis. El énfasis de este reino, representado en la última bestia, la cuarta, no recae sobre sus comienzos, sino en su final. Porque el imperio de Roma tiene dos etapas. La que ocurrió allá después del imperio de Carlomagno, de Alejandro Magno, perdón, el imperio griego, que ahí surgió el imperio romano. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa será en la gran tribulación. Dice que el juicio va a recaer en ese reino final. La aparición del cuerno pequeño tendrá lugar poco antes de que Cristo venga a juzgar a las naciones e individuos de ese tiempo. O sea, prácticamente estamos hablando que este es el periodo de la gran tribulación, lo que está describiendo Daniel en este capítulo número 7. Dice en el versículo 12 Daniel, habían también quitado a las otras bestias, o sea, las tres bestias anteriores a la del imperio romano, también las habían quitado, les habían quitado su dominio. Quiere decir que tanto Babilonia, Persia y Grecia van a tener alguna participación en el gobierno mundial en el periodo de la gran tribulación. Porque hasta aquí ve Daniel también que habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Si bien es cierto que estos imperios desaparecieron en la antigüedad, no desaparecieron totalmente, sino que hay un resurgimiento de ellos y hasta aquí está describiendo Daniel que van a desaparecer totalmente, dice, ¿verdad? Les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Las primeras tres bestias fueron destruidas. La ideología y la filosofía de los reinos que ellos representaron aparentemente continúan vivas y serán manifestadas en el periodo de la gran tribulación. De hecho, se habla en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis la destrucción total y final de la gran Babilonia, la gran ramera. Ahí se describe cómo va a desaparecer por siempre. Ya nunca más existirá esa Babilonia. Versículo 13. Sigue diciendo Daniel, miraba yo en la visión de la noche. O sea, el Señor le ha dado una visión en la noche. Y dice, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Si nos damos cuenta, Daniel miró primero al anciano de días, que se sentó en su trono de fuego, vio a los ángeles, vio a los seres vivientes, vio a los ancianos, vio a todos los criados en el cielo y en la tierra y debajo de ellos. Y ahora está viendo que está llegando el Hijo del Hombre. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él, al anciano de días. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que va a suceder? El Hijo de Dios en el cielo apareció aquí, investido con la autoridad para arrebatar los reinos de este mundo a las naciones y establecer su propio reino, el reino eterno. Jesús se refirió a este pasaje cuando fue sometido a juicio ante el Sanedrín, que era el tribunal supremo religioso de los judíos, en Marcos 14, 61, 62, que ya lo vimos. Y ahí dice que el sumo sacerdote le volvió a preguntar a Cristo, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres el Hijo del bendito? Y Jesús le respondió y le dijo, yo soy.
y le aclaró al Sanedrín, le dijo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Señor habló claramente lo que Daniel estaba profetizando en este capítulo 7. El evangelista Lucas nos dice en el capítulo 1, versículo 32, que el ángel profetizó, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, refiriéndose a Jesús. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea, aquí estas son profecías del establecimiento del reino de Jesucristo al final de la gran tribulación. O sea, el reino eterno, el reino que el Señor les anunció a los reyes, no solo al rey David, sino que le anunció a los apóstoles y a muchos profetas. O sea que el Señor Jesús va a asumir el reino milenario y el reino eterno. Entonces nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo es que lo va a hacer? El salmista nos responde desde el versículo 9 del mismo Salmo número 2 y dice que Él los quebrará con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzará. ¿A qué? ¿A quién? A los imperios, a los 4 imperios, a las 4 bestias, las va a desmenuzar como vasija de alfarero. Cuando Él venga a la tierra, sofocará toda rebelión y aquellos que sean obedientes al rey entrarán en el reino. Está hablando del periodo de la gran tribulación. Los que al final de la gran tribulación sean obedientes entrarán en el reino. Quiere decir que los desobedientes van a morir en ese momento, al final de la gran tribulación. Solo entrarán al milenio los obedientes. Después de haber contemplado la visión de las 4 bestias representativas de los 4 imperios mundiales que abarcan el periodo llamado los tiempos de los gentiles, que ya lo vimos, Daniel tiene la visión de la venida del Hijo del Hombre, o sea, la segunda venida de Cristo, quien regresa para establecer su reino mesiánico. Recordemos que el Señor debía de cumplir 3 ministerios, debía ser sacerdote, profeta y rey. Y él desarrolló el de sacerdote y el de profeta, pero el de rey no. Entonces, ese ministerio lo va a cumplir al final de la gran tribulación. Va a establecer el reino mesiánico para ser coronado como el rey de todo el universo. Versículo número 14 dice, y le fue dado dominio a Jesucristo, al Hijo del Hombre. Le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Para qué le dan dominio, gloria y reino? Para que todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas le sirvieran. O sea, todos quieran o no tendrán que servir al Hijo de Dios en aquel momento cuando Él establezca su reino. Dice que su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido jamás. Y esa fue parte de la visión del sueño que tuvo también el rey Nabucodonosor y que él lo dijo claramente en ese sueño. Entonces, ante todo esto, Daniel dice que en ese momento se me turbó el espíritu a mí. Y aclara que es él, porque pone ahí Daniel. Se me turbó el espíritu a mí en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Como no describe Daniel todo lo que él vio, sino que solo lo más importante, según dice el versículo 1 de este capítulo 7, aquí hay algunas situaciones que se están dando, revelaciones que él está viendo en el cielo, lo que le causa a él una turbación en su espíritu y se asombra por las visiones que está viendo. Y es que el juicio venidero entristeció a Daniel
porque significaba que la historia humana estaría llegando al final plagada de pecado y que pronto iniciaría el juicio. Eso es lo que hace que a Daniel se le turbe su espíritu y que las visiones de su cabeza lo pongan en ese estado de confusión, porque está viendo el juicio que se va a desarrollar, que ha llegado la historia humana ha llegado a su final y que todo, la mayor parte va a desaparecer. Entonces Daniel dice que se acercó a uno de los que asistían. Él está viendo esta visión en el cielo. Se acercó, dice, a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló. Y le dijo, y dice, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Como él estaba turbado, estaba confundido, no sabía cuál era la verdad de todo esto, se acercó a uno de los que asistían. Probablemente Daniel se acercó al arcángel Gabriel. Dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Nadie más en el cielo puede dar información que Gabriel, el arcángel Gabriel. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. ¿Por qué decimos esto? ¿O por qué lo aseveramos? Por esto mismo, mire. Probablemente fue el arcángel Gabriel. Y es que eso lo vamos a ver en Daniel 8:16. Que ahí dice Daniel, y oí una voz del hombre, una voz de hombre, de entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. O sea, el Señor ordena a Gabriel que le enseñe, que le revele, que le muestre la interpretación de la visión a Daniel. Porque él está turbado, él está impresionado, está impactado por lo que está viendo y no entendía, no sabía qué verdades se le estaban revelando. Entonces el ángel le revela. Y en el versículo 17, entonces, este arcángel le dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Aquí está la interpretación de todo lo que anteriormente hemos visto. Y claramente es una revelación que el Señor le ordena a Gabriel que se la dé a Daniel. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Cuáles son las bestias? Ya las vimos. La primera, el león, que era Nabucodonosor, o sea, Babilonia. La segunda es el oso, que es Ciro y Darío, de Media y Persia. La tercera bestia era el leopardo, representada por Alejandro Magno, que era el imperio griego. Y la cuarta bestia, que era la bestia espantosa, que es Roma, pero que va a estar siendo dirigida por el cuerno pequeño, que es el anticristo. Aquí le están dando la revelación a Daniel de todos estos acontecimientos que son muy interesantes. El versículo número 18 nos dice, después de qué, vamos a ver, después recibirán el reino, ¿quiénes? Los santos del Altísimo. Mire el orden y el proceso de los acontecimientos que se van a dar o se están dando ya en el cielo y en la tierra. Después recibirán el reino, no los reinos, el reino, los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, después de qué es lo que decíamos hace un momento y lo aclaramos. ¿Después de qué es esto? Después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación, o sea, empezando el milenio, ¿qué va a ocurrir?
que los santos del Altísimo poseerán el reino eternamente, para siempre. Nunca más se terminará este reino, sino que será eterno. Bueno, aquí hay una gráfica para ilustrar un poco todos estos acontecimientos que estamos viendo. En el orden de las profecías y de la revelación, tenemos que primero se va a dar el arrebatamiento. Después del arrebatamiento da inicio la gran tribulación en este punto. Aquí va a aparecer Jesús, que es el Cordero, quien va a abrir los sellos. Aquí abre el primer sello, porque hay 4 jinetes, hay 7 sellos. Se va a firmar un pacto de paz y de seguridad entre Israel y las naciones vecinas. Jesús, el Cordero de Dios, abre los sellos. El tribunal de Cristo se prepara. ¿Para qué se prepara el tribunal de Cristo? Para galardonar a todos los del arrebatamiento, que ahí estarán, ahí estaremos, los que estemos vivos, más todos los muertos en Cristo, pero también todos los santos del Antiguo Testamento que serán resucitados, algunos de ellos ya resucitaron, compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser galardonados. Inmediatamente ocurrirán las bodas del Cordero. En todo este periodo habrán 1260 días, que son 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Y en ese mismo periodo de los sellos va a morir la 4ª parte de la población mundial. Este periodo es la semana 70 de la profecía de Daniel capítulo número 9, la semana 70, que son semanas de 7 años. Luego se van a abrir los otros juicios, el de las trompetas y el de las copas. Se van a desarrollar esos juicios también. Este es el periodo, finalmente, en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, será el periodo que se conoce como la gran tribulación. Esta es la parte más difícil del periodo de la semana número 70. En este punto también se va a marcar, se dará la marca de la bestia del 666. Y aquí tendremos al final del periodo la guerra del Armagedón. En este periodo dice: nadie compra o vende sin la marca del 666 por 1260 días, o sea, 42 meses, o sea, 3 años y medio. Al finalizar la semana 70, aparece el Cordero de Dios, aparece Jesucristo en su segunda venida para dar muerte no solamente al ejército que se levantó en contra de Israel de la guerra del Armagedón, sino para todos aquellos que, aunque sobrevivieron al final, no obedecieron al rey. Entonces aquí van a morir todos, de tal manera que para el milenio solo pasarán los que obedecieron, que quedaron vivos del periodo de la gran tribulación, y el reino se establecerá, el reino de Cristo, y en ese reino de Cristo los santos recibiremos el reino eternamente, según lo que revela la palabra aquí de Dios. Bueno, versículo 19. Entonces tuve deseo, dice Daniel, tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. O sea, él sigue impresionado, impactado por las bestias, pero la que más le llama la atención es la 4ª bestia, que dice que era tan diferente de todas las otras, que era espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. O sea, la bestia que Daniel está viendo probablemente haya sido algo así. Una bestia que tiene
10 cuernos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cuernos. Pero de estos 10 cuernos, este cuerno pequeño va a derribar 3 cuernos. Y es una bestia con las garras de bronce, dientes de hierro, que desmenuza todo y todas las cosas las hollaba, dice. Entonces, él está impactado por esa bestia y quiere saber, según dice aquí, tuvo deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras bestias. Este imperio se expande a través de dos grandes divisiones. Primero, las piernas y pies con 10 dedos, que es Roma al principio, que lo describe Daniel 2 del 33 al 40. Y la segunda división es los 10 cuernos. Aquí son los 10 dedos, aquí los 10 cuernos al final del tiempo. O sea, una confederación de 10 naciones, a los cuales se añade otro cuerno que es el reino del anticristo, el cual dura hasta la segunda venida de Cristo. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, o sea, él quiere saber también la verdad, no solamente de la cuarta bestia, sino que quiere saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y quiere saber del otro cuerno, del cuerno pequeño que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno que tenía ojos y boca y que hablaba grandes cosas y que parecía más grande que sus compañeros. Si vemos los cuernos, más o menos en esta forma, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque ya fueron derribados 3. El cuerno pequeño finalmente crece y se hace más poderoso que los otros cuernos. Dice, se levantó de la cuarta bestia, el cuerno pequeño. Se levantó de entre los 10. Después de los 10, fue diferente de los otros. Parecía más grande. Desarraigó a 3. Habló contra el Altísimo. Aquí están todos los versículos donde están descrito todo esto que estamos mencionando aquí. Persiguió a los santos. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley y que reinaría por 3 años y medio. Por los 1260 días. El cuerno pequeño. El anticristo. El 11º cuerno es pequeño y menos poderoso antes de su gran ascenso, del versículo 8. Desde el comienzo del periodo futuro de la gran tribulación, crece hasta convertirse en un cuerno más poderoso que todos los demás gobernantes en el grupo. O sea, es una nación que va a crecer más y va a tener más poder que el resto de las naciones de esta revelación que está recibiendo Daniel. Versículo 21 dice, y veía yo que este cuerno, o sea, el anticristo, hacía guerra contra los santos y los vencía en el periodo de la gran tribulación. El anticristo al final de los tiempos dirigirá una gran persecución contra los creyentes de ese tiempo, sobre todo en Israel. Eso está en Mateo 24:15, 2 Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 12. Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La persecución que está haciendo el cuerno pequeño, que dice que hacía guerra contra ellos y los vencía. Fue a lo que el Señor se refirió en Mateo 24:21, exactamente lo que Daniel está diciendo en el capítulo 7 y versículo 21. Hasta, o sea, los persiguió y los venció hasta que vino el anciano de días. O sea, aquí está el final de esa persecución que el cuerno pequeño está haciendo contra los creyentes de aquellos días. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo, a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así es, hermanos, que prepárense, preparémonos, porque lo que nos espera después de esta vida es que estaremos en el milenio, teniendo a nuestro cargo el reino eterno, que lo vamos a recibir. ¿Verdad? Y vamos a
a desarrollar los juicios que se nos van a dar por parte de Dios. El juicio va dirigido contra el anticristo y Satanás, y así como en contra de los no salvos, a quienes no se permite la entrada al reino milenario, que comienza. Lo leo otra vez, miren lo interesante. El juicio va dirigido contra el anticristo y Satanás, así como en contra de los no salvos, a quienes no se permite la entrada al reino milenario que comienza, porque son destruidos y les espera la resurrección final para ser juzgados ante el gran trono blanco, no ante el tribunal de Cristo, sino ante el gran trono blanco, según Apocalipsis 20, del 11 al 15. Los creyentes entran al reino en su fase milenaria sobre la tierra, Apocalipsis 20, del 1 al 4, tras la segunda venida de Cristo, y poseen vida eterna que continúa sin interrupción durante la eternidad después del milenio. O sea, ya seremos inmortales después de en este acontecimiento. Ya no vamos a ver la muerte cuando ya entremos acá con nuestros cuerpos glorificados. 23 dice, dijo así, la cuarta bestia, como él quiere saber la verdad, Daniel, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Cuál es la cuarta bestia? Roma. En el antiguo, en la antigüedad, la cuarta bestia fue Roma. Y ahora en la gran tribulación, la cuarta bestia va a estar siendo representada por Roma. Dentro de esas 10 naciones, de las cuales 3 son arrancadas por el cuerno pequeño y quedan 7, esa cuarta bestia va a ser destruida. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos, es lo que le están explicando a Daniel, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Mire cómo le está dando importancia al anticristo, el personaje que se va a levantar en medio de ese cuarto imperio, de esa cuarta bestia que va a estar resurgiendo y que estará gobernando el mundo entero. Bueno, siguiendo, dice el versículo 25, hablando siempre del cuerno pequeño, y hablará palabras contra el Altísimo. Mire qué atrevimiento. Hablará palabras contra el Altísimo, o sea, va a blasfemar el nombre de Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, un tiempo más 2 tiempos, 3 tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, hasta ahí va a llegar la historia del anticristo y de la cuarta bestia. Esto hace referencia a los 3 y medio años de la segunda mitad del periodo de la gran tribulación, los cuales dan paso a la segunda venida de Cristo, que representa la piedra que destruye la imagen del sueño de Nabucodonosor, de Daniel 2, 35 y 45, y al glorioso Hijo del Hombre de Daniel 7, 13, 14. Apocalipsis 7, 14 nos dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son los que este cuerno pequeño va a perseguir y los va a despedazar, los va a matar, y que sus almas están llegando a la presencia de Dios. Y Juan a Juan le preguntan, ¿quiénes son esos que están vestidos de blanco? Y Juan responde, dice, Señor, tú lo sabes, yo no sé. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, los santos, los creyentes, ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Apocalipsis 24, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ya Daniel dice que somos nosotros
los santos que nos van a entregar los tronos y vamos a juzgar. Y dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, aquí está la descripción, la aclaración de estas almas que Juan está viendo ahí en el cielo y que Daniel está escribiendo, que son los que el anticristo va a perseguir y que va a lograr triunfar sobre ellos. 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio al anticristo para que sea destruido y arruinado hasta el fin de la gran tribulación. 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, solo debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Aquí está ya terminando Juan la revelación que está recibiendo del periodo de la gran tribulación. El versículo 28 dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. O sea, todo esto, Daniel está confesando que lo turbó, que su rostro demudó, él estaba impactado, impresionado. Las imágenes que están viendo, para nosotros no es fácil concebirlas. Tendríamos que haberlas visto para saber qué es lo que Daniel vio, por lo que él se turbó y su rostro demudó. Muy bien, hermanos, hemos terminado con el capítulo número 7 de Daniel. Así es que vamos a dejar el tiempo. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.